Año 2009. Martín López era un hombre sencillo, de esos que se levantan cada día antes del amanecer para cumplir con su jornada. Llevaba años trabajando como repartidor nocturno para Bimbo en Guadalajara, y aunque sus horarios eran agotadores, había algo en la tranquilidad de la noche que lo reconfortaba. Su ruta lo llevaba por caminos solitarios, bordeando pueblos pequeños, donde las luces de las calles eran pocas y las sombras parecían extenderse más de lo debido. Aquella noche de noviembre, el aire era denso, con un olor extraño que Martín no lograba identificar. Huele a tierra mojada, pero no ha llovido, pensó mientras cargaba las últimas cajas de pan en su camión. Su compañero habitual, Sergio, había llamado horas antes diciendo que estaba enfermo. Martín no lo culpaba, las rutas nocturnas podían desgastar incluso al más fuerte. La primera parada en su lista era un pequeño pueblo llamado San Cristóbal, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Al acercarse, notó algo peculiar, no había luces encendidas, ni siquiera en las casas que solían tener farolillos iluminados en sus puertas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el leve crujir de las hojas bajo las ruedas del camión. Al bajar para dejar el primer pedido, sintió que lo observaban. No había nadie a la vista, pero una sensación helada le recorrió la espalda. Cuando regresó al camión, encontró una marca extraña en el parabrisas, una mano pequeña, como si un niño la hubiera dejado mientras él descargaba. La marca era nítida, pero al tocarla, se dio cuenta de que no era húmeda como parecía, sino pegajosa, como si estuviera cubierta de cera. Con el corazón acelerado, Martín arrancó el camión y se dirigió al siguiente pueblo. Intentó tranquilizarse encendiendo la radio, pero lo único que salió de los altavoces fue un murmullo bajo, como voces distorsionadas que hablaban en un idioma desconocido. Golpeó el aparato varias veces, pero el sonido persistió. Apagó la radio, prefiriendo el silencio. Mientras avanzaba por la carretera, algo llamó su atención. A un costado del camino, vio una figura pequeña, descalza y envuelta en harapos. Frenó bruscamente, y las cajas en la parte trasera del camión se tambalearon con fuerza. Bajó con cautela, alumbrando con una linterna. Era un niño, no mayor de 7 años. ¿Estás bien?, preguntó Martín, pero el niño no respondió. Cuando Martín se acercó, el pequeño levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran pozos oscuros, sin iris ni pupilas. Antes de que pudiera reaccionar, el niño susurró algo incomprensible y desapareció frente a sus ojos, desvaneciéndose como un soplo de humo. Martín, temblando, subió al camión y aceleró sin mirar atrás. Pero algo cambió en el aire. La temperatura dentro de la cabina descendió, y un leve aliento helado empañó los cristales. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él, como si algo se arrastrara entre las cajas de pan. Al mirar por el espejo retrovisor, casi pierde el control del volante. El niño estaba ahí, sentado entre las cajas, con una sonrisa torcida y los ojos negros clavados en él. Su boca se movía, pero ningún sonido salía. De repente, las luces del camión parpadearon, y la radio volvió a encenderse por sí sola, emitiendo un grito agudo que parecía interminable. Martín gritó, pisando el acelerador con todas sus fuerzas. Pero la carretera, que él conocía de memoria, parecía alargarse infinitamente, como si estuviera atrapado en un bucle sin salida. Intentó rezar, pero su voz se quebraba con cada palabra. El niño comenzó a acercarse, arrastrándose lentamente por el suelo del camión, dejando marcas oscuras como si su piel estuviera mojada. Martín intentó abrir la puerta para saltar, pero estaba bloqueada. El camión comenzó a llenarse de un olor nauseabundo, una mezcla de azufre y carne podrida. Cuando Martín volvió a mirar, el niño ya no estaba. El silencio regresó, pero fue peor. Su respiración se aceleró cuando notó que no estaba solo en el asiento del conductor.
Giró la cabeza lentamente y lo vio. El niño estaba sentado a su lado, con la sonrisa más amplia y aterradora que había visto. Lo último que Martín recordó fue un grito que parecía no venir de él, sino de algo más profundo, algo que resonó en toda la carretera. A la mañana siguiente, el camión fue encontrado en un barranco, con las cajas de pan intactas. Martín estaba en el asiento del conductor, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro. En el parabrisas, las marcas de pequeñas manos seguían ahí, como una firma maldita que nunca se borraría. Desde entonces, los repartidores de Bimbo evitan esa ruta. Algunos dicen que por las noches se escucha el motor de un camión fantasma recorriendo los caminos, y que, si tienes mala suerte, puedes ver a un niño al borde de la carretera, esperando a su próxima víctima. En 2014, Jorge Méndez era supervisor nocturno en una planta de producción de Bimbo en Monterrey. Con 15 años en la empresa, conocía cada rincón de la fábrica, cada máquina y cada protocolo. Aunque disfrutaba su trabajo, las noches solían ser monótonas, acompañadas únicamente por el zumbido constante de las líneas de producción y el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos. La fábrica tenía una peculiaridad, un viejo ala abandonada que había dejado de usarse hacía más de 2 décadas. Según los empleados más antiguos, se clausuró después de un accidente fatal que involucró a varios trabajadores. Jorge nunca prestó mucha atención a las historias, prefería centrarse en su trabajo y evitar distracciones. Una noche de noviembre, recibió un aviso en su radio. Un sensor de movimiento en el ala abandonada se había activado. Era extraño, ya que esa área estaba sellada, y nadie tenía motivos para estar allí. Pensando que era un fallo técnico, decidió revisar personalmente. Con una linterna en mano, atravesó los pasillos oscuros hacia la zona clausurada. Al llegar, notó que la puerta, que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. El aire allí era diferente, pesado, con un olor a humedad y algo más, algo metálico, como sangre oxidada. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, esperando no recibir respuesta. El silencio fue interrumpido por un leve eco, un murmullo que parecía provenir del interior. Contra su instinto, empujó la puerta y entró. El ala abandonada estaba sumida en la penumbra, con máquinas oxidadas y cajas apiladas que habían sido olvidadas con el tiempo. Pero lo que más le llamó la atención fue una hilera de huellas frescas en el suelo polvoriento, como si alguien descalzo hubiera caminado recientemente. La siguió con cautela, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Las huellas lo llevaron a una sala grande que una vez fue el corazón de la producción. Allí, entre las sombras, distinguió una figura humana, encorvada y cubierta de algo que parecía harina. «Oye, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?», gritó con autoridad, pero la figura no se movió. De pronto, la luz de su linterna parpadeó, y la figura levantó la cabeza lentamente. Jorge retrocedió al ver un rostro que no era humano, los ojos eran completamente negros, y la boca, demasiado grande para su cara, parecía esbozar una sonrisa grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un gruñido reverberó en la sala, y las máquinas oxidadas comenzaron a moverse, chirriando como si una fuerza invisible las hubiera activado. La figura se levantó, y su cuerpo parecía retorcerse de formas imposibles. Jorge corrió hacia la salida, pero los pasillos parecían cambiar ante sus ojos, alargándose y bifurcándose como un laberinto infinito. El zumbido de las máquinas se mezclaba con sus propios latidos, y cada sombra parecía alargar sus garras hacia él. En un momento de desesperación, entró en una pequeña oficina con la esperanza de encontrar refugio. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. Pero el alivio fue breve. En la oscuridad, escuchó un leve susurro. «Nunca debiste entrar».
Giró la cabeza lentamente y vio, reflejado en el vidrio polvoriento de una ventana, el rostro de la figura detrás de él. Pero al voltear, no había nadie. De repente, la puerta se abrió de golpe y una fuerza invisible lo arrastró hacia el pasillo. Jorge luchó, pero era como si miles de manos invisibles lo sujetaran. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue el techo del pasillo, que parecía agrietarse, dejando caer algo oscuro y viscoso. A la mañana siguiente, los empleados encontraron a Jorge tirado en el suelo frente a la entrada del ala abandonada. Estaba vivo, pero en estado de shock, incapaz de hablar. En sus manos apretaba un trozo de papel viejo, amarillento, con la lista de nombres de los empleados fallecidos en el accidente de hacía 20 años. Su nombre estaba al final de la lista, subrayado con tinta roja. Jorge nunca volvió a trabajar en la fábrica. Quienes lo visitaron después contaron que hablaba de sombras que lo seguían y de susurros que nunca cesaban. La dirección de la planta decidió sellar el ala abandonada con más firmeza, pero los empleados dicen que, por las noches, se escuchan ruidos provenientes de allí, pasos, murmullos y el zumbido inconfundible de las máquinas, como si nunca hubieran dejado de funcionar. Martín Velasco llevaba más de 10 años trabajando como repartidor para Bimbo. Era conocido por ser responsable y meticuloso, alguien que rara vez rechazaba un turno extra. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Un supervisor se acercó y le pidió que cubriera la ruta de un compañero que había enfermado. Era una jornada nocturna, pero Martín no veía problema. El trabajo era trabajo, y además, la paga extra nunca venía mal. Sin embargo, desde el primer momento algo le pareció extraño. El supervisor le asignó un furgón que no reconocía. No era uno de los modelos nuevos que la empresa había comprado recientemente. Era viejo, con el logotipo de la compañía casi borrado por el tiempo. Cuando preguntó por qué debía usar ese vehículo, el supervisor respondió con indiferencia: es el único que queda disponible. Funciona bien, aunque las luces interiores tienen fallos. Martín aceptó sin pensarlo demasiado y subió al furgón. El motor encendió con un rugido que resonó más fuerte de lo normal, y al instante un olor metálico inundó la cabina. Olía a algo rancio, una mezcla entre hierro y moho. Revisó debajo de los asientos buscando algún residuo olvidado, pero no encontró nada. Sin darle más vueltas, encendió el GPS y comenzó su recorrido. La primera parada fue tranquila, como siempre. Martín descargó las cajas, anotó las entregas y volvió al furgón. Pero al abrir la puerta del conductor, notó algo inquietante: las luces interiores, que estaban apagadas al salir, ahora parpadeaban como si alguien hubiera intentado encenderlas. Se dijo a sí mismo que eran los problemas eléctricos que el supervisor mencionó y continuó su ruta. A medida que avanzaba, el olor dentro de la cabina se hacía más fuerte. Martín intentó abrir las ventanas para ventilar, pero los controles no respondían. Fue entonces cuando notó algo aún más extraño: el retrovisor estaba torcido. Se detuvo para ajustarlo, pero en cuanto lo tocó, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo frío y húmedo le rozara los dedos. Cuando llegó a la segunda parada, la sensación de ser observado era insoportable. Mientras descargaba las cajas, giró la cabeza rápidamente hacia el furgón. Creyó ver una sombra moviéndose dentro, pero cuando abrió las puertas traseras, todo estaba en su lugar. Al volver al asiento del conductor, el retrovisor estaba de nuevo torcido, esta vez apuntando hacia la parte trasera del vehículo. En la tercera parada, las cosas empeoraron. Mientras cargaba las últimas cajas en un estante, un ruido seco resonó desde el interior del furgón, como si algo pesado hubiera caído. Martín corrió hacia la puerta trasera y la abrió de golpe, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca,
Notó que las cajas estaban desordenadas, apiladas de una forma que parecía deliberada, como si alguien hubiera tratado de formar una figura con ellas. El sudor comenzó a correr por su frente. Trató de convencerse de que el movimiento del vehículo había causado el desorden, pero una voz en su mente le decía que algo no estaba bien. Al cerrar las puertas traseras y regresar a la cabina, sintió un cambio repentino en la temperatura. Estaba helado, como si alguien hubiera dejado la puerta abierta, aunque sabía que todo estaba cerrado. Entonces, lo escuchó. Un susurro, apenas audible pero lo suficientemente claro como para congelar su sangre. ¿No debiste subir aquí? Pánico. Martín encendió el motor y pisó el acelerador. No le importaba la carga, ni las entregas pendientes. Solo quería llegar a la base y dejar ese maldito furgón. Mientras conducía, algo lo obligó a mirar por el retrovisor. Lo que vio lo hizo gritar. Una figura oscura, encorvada, estaba sentada en la parte trasera del vehículo. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo intenso. Martín giró el volante bruscamente, casi perdiendo el control del furgón. La figura desapareció, pero ahora podía escuchar pasos, lentos y pesados, moviéndose dentro de la caja del vehículo. Sentía que algo lo observaba desde todos los ángulos, como si estuviera atrapado en una trampa que él mismo había activado. De repente, el motor comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el vehículo se detuvo en medio de una carretera desierta. Martín intentó encenderlo de nuevo, pero el motor solo emitía un gemido extraño. Fue entonces cuando las puertas traseras se abrieron de golpe, dejando escapar una ráfaga de aire helado. Martín se giró lentamente, temblando de miedo. Allí, en el umbral de las puertas traseras, estaba la figura. No era completamente sólida, parecía hecha de sombras, pero sus ojos brillaban con un odio indescriptible. Martín no pudo moverse, paralizado por el terror. La figura avanzó lentamente hacia él, y lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue una risa gutural que resonaba dentro de su cabeza. Martín despertó horas después, tirado en el suelo junto al furgón. Estaba amaneciendo, y el vehículo estaba en perfectas condiciones, como si nada hubiera pasado. Al regresar a la base, contó lo sucedido, pero nadie le creyó. El supervisor lo llevó al estacionamiento para mostrarle el furgón, pero estaba cubierto de polvo y sin señales de uso reciente. Más tarde, Martín investigó y descubrió que ese vehículo había sido retirado después de un accidente mortal. El conductor anterior había perdido el control en esa misma ruta y había muerto atrapado entre los restos de la carga. Desde entonces, varios empleados reportaron cosas extrañas al usarlo, hasta que fue apartado definitivamente. Martín nunca volvió a conducir de noche. A pesar de todo, aún jura que, cuando pasa cerca del estacionamiento, puede ver las luces del furgón parpadeando en la oscuridad. Rubén era un hombre sencillo, padre de familia, con más de 15 años trabajando como hornero en una planta de Bimbo en las afueras de la Ciudad de México. Su vida transcurría tranquila, sin muchas sorpresas, hasta que aceptó un turno nocturno extra. Nadie en la planta quería trabajar en esa franja horaria. La mayoría prefería descansar en casa, ya que se rumoraba que algo extraño ocurría cada noche. Voces inexplicables, risas apagadas, golpes en las paredes de los hornos. Todos decían lo mismo, era mejor evitar el turno nocturno. Pero Rubén necesitaba el dinero, así que no dudó en aceptarlo. Cuando llegó esa noche, la planta estaba desierta, mucho más de lo habitual. Las máquinas y los hornos estaban apagados, excepto por uno, el horno 4. Rubén no le prestó mucha atención, ya que había sido programado para mantenerse inactivo. Sin embargo, al acercarse a revisar su estación de trabajo, notó algo extraño. Las luces rojas del panel de control parpadeaban, como si algo estuviera mal.
Con curiosidad, se acercó más y abrió la compuerta del horno para inspeccionar. Al hacerlo, un golpe de aire caliente lo hizo retroceder. Dentro, entre las brasas, una sombra oscura se movía. No pudo distinguir qué era exactamente, pero el solo hecho de ver algo tan extraño en el horno lo llenó de pavor. Intentó ignorarlo y se dijo a sí mismo que era su imaginación. Sin embargo, algo no estaba bien. Un susurro rompió el silencio, suave al principio, pero luego más claro, casi como si alguien estuviera susurrando su nombre. Rubén, su estómago se contrajo, pero al voltear rápidamente, no vio a nadie. Se quedó quieto, el susurro resonando en su cabeza, y decidió que debía seguir trabajando para mantener la calma. Pero algo en el aire estaba cambiando. Las herramientas que había dejado sobre una mesa estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera lanzado con fuerza. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente. Miró a su alrededor y, al hacerlo, las luces de la planta comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo, sumiéndolo en la oscuridad total. Solo el sonido del zumbido lejano de las máquinas lo rodeaba. Rubén sacó la linterna de su casco y la encendió, apuntando hacia el horno. Fue entonces cuando vio algo que casi lo paralizó. La compuerta del horno 4 estaba completamente abierta. No solo eso, dentro se alcanzaba a distinguir una figura, una silueta humana, pero no de un ser humano común. Era una sombra oscura, con ojos que brillaban como brasas, y una boca llena de dientes afilados que se formaban entre las llamas. El aire se volvió denso y caliente, casi insoportable. Rubén retrocedió, tropezando con una manguera y cayendo al suelo, pero antes de que pudiera levantarse, las luces de la planta se encendieron de golpe y la figura desapareció. Desorientado y aterrorizado, Rubén se levantó y corrió hacia la salida de la planta, dejando atrás su equipo y herramientas. El sonido de sus propios pasos resonaba en la oscuridad, pero pronto comenzó a escuchar otro sonido. Eran pasos apresurados, como si algo lo estuviera persiguiendo. Cada vez más cerca. El corazón le latía desbocado, y la presión en su pecho aumentaba a medida que se acercaba a la puerta principal. Al llegar allí, se encontró con el encargado, un hombre de aspecto cansado y mirada perdida. Antes de que Rubén pudiera decir algo, el hombre lo miró con una mezcla de tristeza y resignación, y murmuró: «Te dije que no vinieras esta noche». El sudor le empapaba la camisa y el miedo lo embargaba por completo. No dijo nada más, solo salió de la planta a toda prisa, sintiendo que la oscuridad lo observaba mientras se alejaba. Nunca volvió a trabajar en Bimbo. A los pocos días presentó su renuncia, y aunque nadie lo culpó, todos los empleados viejos simplemente asintieron con la cabeza, como si entendieran lo que había vivido. Rubén nunca olvidó esa noche. A veces, cuando duerme, siente que aún escucha el susurro de su nombre, y en sus pesadillas, ve los ojos brillantes de aquella sombra entre las llamas del horno, esperando a que alguien más se atreva a aceptar el turno nocturno.